Buenas noches, buen domingo para todos. No se asusten que la revuelta policial en Buenos Aires no llegó para tanto. No le hemos hecho un golpe a Eduardo Bocco, simplemente lo estamos reemplazando, que se encuentra en su domicilio. Ya seguramente el próximo programa estará con todos ustedes, así que vamos a intentar. Yo no sé si este vuelo nocturno irá a ser como lo dirige él, pero trataremos de hacer, aunque sea un vuelo rasante, por los temas que han sido noticias durante toda esta semana. Vaya qué semana ha tenido la República Argentina con todos los últimos acontecimientos, pandemia de por medio, la revuelta policial, la decisión del gobierno nacional de sacarle el 1% de la coparticipación a la capital federal, entre otras cosas y cuestiones locales, por supuesto. Pero para eso, para esta semana tan difícil, veremos cómo se avisoran los próximos pasos para la semana que ya está comenzando en el día de mañana. Hemos convocado para hablar un poco de estos temas tanto a Eduardo Fernández, diputado nacional por el Frente de Todos, al doctor Miguel Ortiz Pellegrini, entre otras cosas dirigentes del GEN, para hablar precisamente sobre estos hechos que han ocurrido en las últimas horas en la Argentina. Así que buenas noches para todos y vamos a comenzar este vuelo nocturno. ¿Cómo están a los mis invitados? Abrazo de codito para los dos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bueno, una semana difícil que al principio yo recuerdo en la redacción aquí del noticiero, al principio dijo, bueno, vamos a tocar el tema de la policía y dijimos, no, lo que podemos hacer es recordar un poco lo que pasó allá por el 2013, muy porteño esta cuestión. Pero claro, eso fue en las primeras horas. Ya al tercer día se había complicado y creo que fue un detonante la llegada de todos los patrulleros a Olivo, donde ya, por lo menos los que tenemos algún tipo de experiencia en esto y muchos años, nos hace un ruidito con respecto a la democracia, ¿no? Entonces me parece que la reivindicación seguramente que era correcta, de hecho así han tratado de repararla con las últimas medidas de incremento salarial, pero por allí se le fue un poco las manos a los muchachos. Lo que sí le critico al presidente Alberto Fernández es que frente a ese hecho, porque él arranca su discurso planteando esa cuestión, incluso agradece a quienes habían querido movilizarse en defensa de la paz y de la democracia, de que no hubiesen asistido. Me hubiese gustado que por Zoom también estuviesen los gobernadores, porque más allá de la cuestión policial que pasó a ser un segundo plano, la democracia no es en la capital federal ni en la provincia de Buenos Aires ni en el conurbano, la democracia en la Argentina, en la República Argentina. Entonces, la presencia al menos de algunos gobernadores creo que hubiera implicado un respaldo general, porque estoy seguro que todos respaldamos el proceso democrático en Argentina. Pero bueno, vamos a comenzar contigo, Eduardo. Le faltó un interlocutor, me parece, en este conflicto con la policía, con la bonaerense, que tiene su historia, este cuerpo policial, uno de los cuerpos más grandes que tiene la Argentina, más de 100.000 hombres, es un ejército. Porque aprovecho que está Miguel Ortiz Pellegrini acá, de alguna manera la diferencia con Córdoba es que hubo un vocero que nucleó, en ese entonces representaba a los policías que estaban autoconvocados, y de la Sota por entonces y González también tenían un interlocutor. Me parece que a Kicillof acá le faltó, Berni estaba medio escondido, bastante cuestionado, como que no hubo para centralizar una discusión, una negociación. Primero hay que analizar, como decís vos, Daniel, que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene más de 90 y pico mil de agentes activos. Segundo, que tiene una distribución territorial y que por esta política de brindar seguridad por los municipios, muchas tienen relación con los municipios, es decir, además del sueldo que cobran, los municipios, por ejemplo, o le ponen nafta, o le reparan vehículos, claro, o le pagan algunos adicionales, y que, a diferencia de Córdoba, no tuvo la masividad de privar de toda la prestación del servicio. Sí, lo que tuvo es la agresividad de haber ido primero a la casa del gobernador haciendo sonar la sirena, de haberse manifestado con armas, es decir, que no dejaron, estaban en servicio, cuando contestaban a los periodistas era bastante
disímil la contestación, y también que la presencia en la residencia de Olivo, también con las mismas características y sin un fin preciso, porque cuando le preguntaban, es decir, evidentemente los movilizó algo ahí, y lo que se dio, ¿no? Que cuando salen los voceros presidencial y sale, que en ese caso Biondi, con Vitodello también, que es uno de los secretarios de la presidencia, a decirle que pasaran tres para explicarle, porque a cada uno llegaban formas distintas, que luego se vio también cuando se hacen los anuncios que no se ponen de acuerdo en las asambleas porque el petitorio tampoco era único, era difícil negociar. Sí, Entonces, hubo diferencia entre los que estaban en el Puente 12, por ejemplo, que pedían X cosas, con respecto a otras y en particular lo los que está estaban claro, en Olivo, ¿no? el mensaje es que yo creo que la oposición viene jugando con mensajes explosivos, un poco asusando esta dificultad de que cruce una pandemia. La pandemia hace que los agentes de policía, como bien decías vos, en su lógica tendrían que reclamar por su sueldo, y era legítimo, totalmente legítimo. Cuando uno los escuchaba, lo que le pagaban las horas extras o Sí, la sí. falta de horas extras, es 40 decir, pesos. se acumuló el atraso del salario, pero también la imposibilidad de hacer actividades con el que complementan el salario, es decir, los servicios adicionales en espectáculo, en deporte, en un montón de lugares donde los policías brindan los servicios adicionales. Entonces se juntó todo eso, evidentemente la provincia no tenía recursos, por eso la presencia del presidente, aunque hubiera hecho los anuncios, no tenía cómo afrontarlo, aún con la justicia del reclamo. Pero cuando decía yo, la oposición venía alentando esto, yo creo que hubo un cambio para bien, que cuando se fue a la residencia Oliva empieza a reaccionar todo el arco político y democrático en el país, excepto un sector que hasta hoy guarda silencio, y es una lástima, que es el sector del gran empresariado argentino, que a veces se pronuncia muy rápidamente, AEA o el Grupo de los Seis, y hasta hoy no tiene pronunciamiento. Y se expresa la República en todas sus instituciones. Ya vamos a ir más y profundizar un poco la cuestión política cuando vos hablas de la oposición. Doctor, ¿hay alguna similitud, tú que la vivió de adentro, con Córdoba? ¿Hay algunos puntos de conexión o es totalmente diferente? Bueno, les voy a decir algunos puntos de conexión en mi criterio y algunas diferencias muy importantes. La primera, comparto lo del interlocutor, porque el interlocutor, en este caso de los policías, es el que ordena el reclamo. Claro. Esta situación de Buenos Aires, que tenía un reclamo anárquico, es precisamente por ese defecto, ¿no? En Córdoba hubo una cosa parecida que en su momento pudimos canalizar en una sola petición y también controlar, porque en Córdoba no se fue a la casa del gobernador, no se fue a la casa del gobierno, hubo una concentración específica en la sede del CAP. Claro. Este, en mi criterio, es un punto de diferencia. Hay un punto de análogo en el origen del reclamo, por supuesto. En Córdoba cobraban 5.000 pesos. Después del reclamo pasaban a cobrar 12.000. Y en aquel tiempo con 5.000 pesos se podía mantener una familia. Eso era el 2013, en diciembre. Miren que no hace tanto, ¿no? Porque hoy con 5.000 pesos es probable que vamos a una cena, ¿no? Y en mi criterio hubo una diferencia grave que me vale la pena que mencionarla. En Córdoba hubo saqueos. Claro. Ese fue un tema que no se ocurrió en Buenos Aires. Y me tocó a mí probar en el juicio posterior, el juicio del año pasado, del anteaño pasado, ¿por qué hubo saqueos en Córdoba? Porque hubo gente de afuera que instigaba esta cuestión. Nosotros probamos en el juicio camionetas que circulaban, levantaban las persianas y rompían los vidrios, instigando a los saqueos. Usted recuerda que en aquel tiempo los cordobeses se tenían que cocinar en su salsa. Es decir,
los saqueos, no hay ningún lugar a dudas después del juicio que hubo, donde probamos totalmente, fueron instigados desde criterios políticos, cosa que no ocurrió en Buenos Aires. Digo, a los fines de no estar de acuerdo con Eduardo sobre la cuestión de la oposición, ¿no? Es probable que la oposición haya mirado, es probable que la oposición no haya dicho nada, estoy de acuerdo, pero no instigó, ni tampoco tomó actitudes activas en este tema. Esta es otra diferencia importante, ¿no? Sí, sí. Digamos, yo creo que, bueno, los tres acá somos cordobeses, hay una gran diferencia y casi yo diría como esas cuestiones del destino, porque fíjate vos, el jefe de gabinete, hoy gobernador del Chaco, el tercer día de la policía le da un incremento a la policía del Chaco del 7,5% y un adicional de 5.000 pesos, que también los policías del Chaco están por debajo casi de la mínima. Pero la paradoja es esa, ¿no? Y por otro lado, Bernie, que en ese entonces estaba el secretario de Seguridad, hoy le tocaba ser al frente de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que era donde estaba convulsionada. Y Córdoba había pedido la ayuda, que no la tuvo, porque tenemos que reconocerla, no la tuvo. Es más, vos recordabas recién, la expresidenta en ese entonces, Cristina de Kirchner, parafraseando un poco a Juan Domingo Perón, dijo que los cordobeses se cocinen en su salsa. Pero, en cambio, acá sí el presidente estuvo al lado del gobierno, como debe ser. A mí me parece bien. Por allí quedó medio dibujado Kicillof, porque da la sensación como que él no pudo resolver el problema, cuando acá el gobernador sí lo resolvió, sino que lo termina resolviendo Alberto Fernández. Pero eso es una discusión pequeña, lo importante es que se ha resuelto el problema. ¿Vos entendés, Eduardo, de que hubo una mano negra en la política agitando a la policía de Buenos Aires? ¿O lo relacionás, lo relacionás con Duhalde, por ejemplo? No, digo... Porque viste que Duhalde... sí, Duhalde salió 2 semanas Claro. antes a presagiar algunos hechos. Hubo un tuit también del Ejército reivindicando algún acto de batalla. Sí, lo de Tucumán. Entonces, de Tucumán, cuestiones que a la institución hacía rato que no lo hacía, pero yo digo, me refiero a la oposición en lo previo de crear, con lo que pasó en el Parlamento, la interrupción de labor parlamentaria, el no haber dicho en las manifestaciones del 17 de agosto, por ejemplo, actitudes violentas, es decir, que vos podés hacer reclamos, nadie puede... Pero primero estás en pandemia, pero segundo, convivir con sectores que llevaron horcas, que después terminó con amenaza de muerte, que me incluyó a mí, el mismo hombrecito también por las redes, me dedicó a algo. Entonces uno dice, es necesario que la oposición juegue con fuego tanto, entonces se crean las condiciones y por eso yo creo que se alarman, porque vos, en base a necesidades, como decía el doctor Pellegrini, ciertas que tiene la policía y más agravado por esta situación, que tiene que ir a controlar, que te pongas el barbijo, frenarlo en el puente, hacer más horas. La verdad que son servidores públicos, pero igual la salud, igual la educación. Entonces, no es que Bernie, yo no voy a defender a Bernie, primero porque no estoy en el gobierno provincial, pero sí es comprensible que la solución era evidentemente económica. Y cuando habla el ministro, el gobernador, Kicillof dice, bueno, los anuncios de ajustes estaban, pero hasta que no tuviera la plata podía ser peor, hacer un anuncio. De todas maneras, yo creo, volviendo un poco al tema y la presencia de los gobernadores, fue dado incluso una ratificación por 19 gobernadores. Sí. No, bueno, pero eso fue posterior. Claro. Pero yo lo que digo, porque mira, justo la casualidad, mirá cómo son. A usted, doctor, le tocó estar con los Carpintá, era diputado nacional. Así es. No, en el 2013 no. No. Sí, los con Carpintá. Alfonsín. Sí, por supuesto. En Semana Santa. Así es.
yo recuerdo, yo recién empezaba, pero la oposición en el balcón, Cafiero, abuelo del jefe de gabinete, donde no Fue- hubo duda de apoyar la democracia. Así es. Bueno, en este caso... ¿Cómo se vivía el Congreso en esa época? No, en eso hubo una masividad. Estábamos cerquita incluso de la caída de la dictadura y eso era vital. Democracia es vida. Claro. Y Fuerzas Armadas eran, no era Claro. policía, Este, son los golpes blandos. Lo que dicen. pasa es que con el andar del tiempo es como hubiésemos asumido que la democracia ya la tenemos. Claro. Entonces la vivimos como algo natural. Bueno, hay generaciones que ya no conocieron la dictadura. Y entonces cuando eso pasa, es como la salud. Empezamos a valorarla cuando empieza a tener algún problema, ¿no? Hay que ser activos, vigilantes de la democracia. Por eso a mí me pareció muy bien. Y me parece que hubo un apoyo generalizado al tema del presidente cuando aparecieron los móviles policiales en Olivo. Esto Claro. está fuera de discusión. Obviamente yo no participo del partido que gobierna, pero las reglas de juego son las reglas de juego y hay que respetarlas. Así que en este aspecto me parece que está sólido la Argentina. Más allá de que, bueno, tenemos problemas serios, sin duda. Le mando tres, pero el macro y el micro, si usted quiere. El macro. Estamos discutiendo cómo se reúne el Congreso. Esto es absolutamente increíble, impensable que en una democracia discutamos esa situación. Segundo tema. Tenemos que pedir permiso para reunir la familia. Cosas que son increíbles. La Argentina es la primera vez que tiene una excepción, un estado de excepción en serio, ¿no? Claro. Y si usted quiere, de mi parte diría, estamos discutiendo qué jueces van a intervenir en las causas penales donde hay exfuncionarios y funcionarios, lo cual indica que la Argentina está en una situación de excepción y de emergencia tremenda que rompió la regla de juego y hoy no sabemos a qué atenernos. Y ahora le cuento el micro, porque el macro todos lo sabemos. Hoy conversaba con un amigo que tiene una casa en el norte de la provincia, lindando con Santiago del Estero, y mire la anécdota que me contaba. El intendente de Ojo de Agua puso un paredón, un albardón creo que se llama, que impide la comunicación. Y entonces ahí hay un campo, y las propiedades son linderas a través de un río, entonces los trabajadores que vienen de Santiago no pueden pasar. Y lo curioso es que el médico está del lado de Córdoba. Bueno, después de una serie de gestiones enormes que tuvieron que hacer porque no se daba esta situación, el intendente autorizó. ¿Sabe qué pasó? Lo autorizó a través de un campo privado. Duró un día porque el dueño del campo empezó a cobrar peaje. O sea, hay una actitud en la emergencia diciendo, sálvese quien pueda, cada uno hace lo que quiere. Pero yo creo que hay que apuntarlo desde la política y lo vamos a charlar en el próximo bloque. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Vuelo Nocturno y ya vamos a ir conversando de todo lo que avisora esta Argentina.